capítulo 16 de Primera de Corintios. Y hemos estado conversando, platicando juntos, meditando en la palabra de Dios sobre el concepto del agradecimiento en nuestras vidas. Y estamos utilizando esto porque noviembre siempre es el mes en que hacemos, por ejemplo, la acción de gracias por lo que Dios ha hecho en la vida de los muchachos, terminan su educación, los padres podemos dar gracias a Dios porque terminamos de poder solventar un año educativo en los hijos, en fin, hay muchas razones por las cuales dar gracias a Dios. Y estamos hablando entonces de la generosidad y sus diferentes maneras de expresar generosidad. Y Primera de Corintios capítulo 16 tiene unos textos que me gustaría que nosotros podamos meditar esta mañana para que pensemos cómo es que nosotros también participamos en las necesidades de otras personas y cómo es que ayudamos a otras personas. La generosidad, obviamente, está en la Biblia, se mide por las ofrendas, esa es la idea. Está la fidelidad en el diezmo y en diezmar al Señor, pero el tema de las ofrendas era un tema voluntario, era un tema que iba más allá del mandamiento. O sea, sí había regulación de las ofrendas. Les dijo el Señor, estas ofrendas ofrecerán ustedes y podrán hacerlo. Y habían ofrendas que estaban, digamos, puestas de acuerdo a las posibilidades. Por ejemplo, usted podría ofrecer una vaca, un toro de 2 años, entonces, pues, en un sacrificio. Pero si usted no tenía para un toro, usted podía ofrecer 2 palomitas que se compraban en el mercado. Pero si usted no llegaba a palomitas, podía ofrecer un poquito de harina, un canastito de harina. Y si usted no llegaba a tener un canasto de harina, podía ofrecer una hojaldra ante el Señor. Pero la idea es que a Dios no está interesado, hermanos, en cantidades, sino en la expresión de nuestro corazón y el agradecimiento. Entonces el agradecimiento no se mide por la cantidad que digamos, comparando las unas con otras, ¿verdad? Sino se mide por la manera en cómo usted considera que Dios lo ha bendecido, y de esa manera usted dice, no, hombre, yo puedo dar esto con toda mi alegría, Dios para mí ha sido generoso y fiel y yo quiero compartir de lo que Dios me dio. Entonces la idea es que la generosidad se va midiendo en esa perspectiva y nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos, hermanos. Así dice la palabra de Dios abunde en vuestros corazones y sed agradecidos, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 16, entonces, versículo 1 y 2, vamos a leer lo que dice para usarlo como parte de nuestra meditación. Mire, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Y cuando haya llegado, enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Vean esta parte. Pues, hermanos, tenemos que aprender a leer la Biblia y la lectura de la Biblia es bueno que la haga en toda la epístola, pero Pablo está instruyendo sobre un asunto en particular acá, que era una necesidad que se había presentado. Ellos estaban en la parte de Macedonia, que es ahora lo que era una sección de Europa, más por Grecia, esa sección de ese sector del mundo. Entonces se considera que era Europa, pero los judíos, los creyentes estaban en Palestina, que Palestina pues es una parte del África, muy famosa en este tiempo porque está ahí el mundial que se inauguró hoy y toda esa cosa.
Entonces, las ofrendas, la situación fue que por alguna razón se dio, había una necesidad, había un hambre, parece, no se sabe, se profetizaron varias en Hechos, no se sabe cuál de ellas era, pero los hermanos en Jerusalén en Palestina estaban pasando necesidad. Y entonces las iglesias de Macedonia, que era la parte de Europa, fueron invitados a participar. Segunda de Corintios 8, van a ver ustedes, dice que ellos dieron de su pobreza, dieron más allá de sus capacidades para poder solventar esa parte. Entonces, cuando hablamos de necesidades, generalmente se va a apelar a las ofrendas. Es decir, decimos, bueno, ¿cómo podemos ayudar a alguien? ¿Cómo podemos apoyar a alguien? Y es en eso que Pablo está haciendo. Entonces, la primera cosa que Pablo establece aquí, vamos a tratar de pensar en por lo menos tres. Yo tengo 5 verdades o 5 principios que yo considero que podríamos mencionar. En primer lugar, que el concepto de dar no es un concepto que se lo inventó Pablo, que se lo inventó Apolos o que nos los hemos inventado nosotros, sino está regado por toda la Escritura. Desde el Antiguo Testamento habían instrucciones, si usted lee el Levítico capítulo 1 al 6, va a encontrar instrucciones de qué se podía ofrendar, qué no se podía ofrendar en el templo. Entonces, por eso Pablo dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Galacia era otra sección del Asia. Entonces lo que está diciendo aquí es que el mismo principio para Galacia era el mismo principio para Macedonia y el mismo principio para Jerusalén. Entonces Pablo dice, no una cosa para estos, otra cosa para aquellos, sino el concepto de la generosidad es un pedido, es una actitud que tenemos que desarrollar en el corazón donde quiera que nos encontremos. En las circunstancias en las que nos encontremos, nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, dice su palabra. Entonces, lo mismo que se le pedía a ellos, lo mismo era para... Ahora, el asunto que estaba pasando era que los miembros de la iglesia en Palestina estaban pasando un hambre, y en Romanos capítulo 15 dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también ellos de ministrarles las cosas materiales. Entonces, fíjese que esta no fue solo una iniciativa, fue una iniciativa que se llevó a cabo y que el apóstol Pablo cumple en esta situación. Era para los pobres en Jerusalén. Entonces, el sistema de apoyar no es un sistema que se lo inventaron, nadie se lo ha inventado, hermanos. Se estableció en el culto al Señor. ¿Cómo debemos hacerlo y cuándo debemos hacerlo? Pues aquí dice, cada primer día de la semana. ¿Usted sabe cuál es el primer día de la semana? El domingo, ¿verdad? El domingo. Y la razón por la que nos reunimos el domingo es porque ese día resucitó el Señor. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que poco a poco la iglesia se fue separando del judaísmo que tenía el día sábado como día de reunión. Entonces, como al principio, cuando surge la iglesia en el libro de los Hechos, se llega a pensar que la iglesia es como un grupo que surge, es como otra versión de los judíos, de la religión judía. Y así comenzó a verse en el mundo. Entonces, sí, esos vienen de los judíos y los judíos tienen esperanzas de que va a venir un Mesías y ellos dicen que ya vino, pero aquellos dicen que todavía no ha venido, que es ser un farsante, así se maneja. Pero el cristianismo, después de la llenura del Espíritu Santo, comenzó a cobrar una fuerza de movimiento. Y en Antioquía, por supuesto en el mundo gentil, en Antioquía, ya una parte del norte de Palestina, Asia, dice que fueron conocidos por primera vez
como cristianos. Se les llamó cristianos por primera vez a los seguidores de Jesús. Y desde ahí se comenzó a verse los dos movimientos como dos vertientes diferentes. Entonces el judaísmo y el cristianismo somos monoteístas, creemos en un solo Dios. También los musulmanes creemos en un solo Dios. Son las tres religiones monoteístas en el mundo, pero nosotros exaltamos a Cristo. Entonces, cuando se habla del cristianismo, estamos hablando de esa que surge ahí. Entonces, por eso Pablo dice, yo lo mismo que les puse allá. Pero la siguiente cosa es, el primer día de la semana se escogió precisamente porque Jesús había resucitado en el domingo. Y esa es la razón por la que celebramos el domingo. Celebramos la vida del Cristo resucitado, que Él está vivo entre nosotros y está para acompañarnos en la vida, dice su palabra. Por eso es que Pablo dice, y entonces la gente pregunta, ¿y cómo hacemos ese tema de las ofrendas? Bueno, la iglesia se reunía cada primer día de la semana. Entonces dice, ¿cómo se hace? Cada primer día de la semana, hermano. Eso quiere decir que usted va a venir cada primer día de la semana. Ahora dice, bueno, nosotros tenemos este sistema, dice que, hermanos, las cuentas, ahí están las cuentas para que depositen. Pero la idea es que sería bueno que venga. Porque hay hermanos que nos depositan, pero no vienen. Nos interesan ellos también, como nos interesan tener ofrendas, porque las ofrendas nos permiten funcionar cada primer día de la semana. Y entonces el tema de las ofrendas, por eso es que se incluye en el culto. Y se incluye por distintas razones. ¿Por qué? Porque es una manera de manifestar en forma visible que estamos agradecidos con el Señor, número uno. Número dos, es otra forma de mostrar y de educar a los nuevos creyentes y de educar a nuestros hijos, a que cuando vienen a la iglesia, vienen a celebrar el Día del Señor y traemos una ofrenda. Y deberíamos explicarles que esas ofrendas, hermanos, se utilizan para suplir necesidades de los santos. A veces dentro de la congregación y fuera de la congregación. Entonces, cada primer día de la semana. Bueno, hermanos, la gente en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, vivía del negocio diario, ¿no? Entonces, cuando venían a la iglesia, nosotros por eso en la iglesia, todavía se levantan ofrendas en los grupos, pero muy poco. Casi todo se hace el domingo. Entonces, si usted no viene el domingo, no va a poder ofrendar. Pero no quiere decir que eso no haya una oportunidad para hacerlo. Pero a lo que estamos tratando de hacer es que la iglesia, como se reunía en casas, ahí se llevaba lo que la gente había pensado. Cada primer día de la semana, las ofrendas eran llevadas. Fíjese que en el Antiguo Testamento encontramos en Éxodo 23:15 que dice, había unas fiestas que tenían que acudir los judíos, la fiesta de los panes sin levadura, guardarás 7 días, comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo, en el mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Este mandamiento es un mandamiento muy categórico, ¿verdad? Nadie se presentará delante de mí en las manos vacías. Se repite también en Éxodo 34:20. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Por qué Dios nos mandó una cosa tan categórica, hermanos? Bueno, y ahora nosotros hemos espiritualizado todo, ¿eh? Bueno, yo no traigo ofrenda, pero traigo alabanza, dice. Entonces traigo mi alabanza. Bueno, está bien, ¿verdad? Está bien, hermanos, que traiga su alabanza. Pero fíjese que es como que tenemos que planear. El concepto de la generosidad es algo que se planea y se decide. Dice Hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cuánto tiene usted ahora? Usted me dice, yo lo que tengo son deudas. Bueno, yo lo que tengo son compromisos.
Entonces alguien ha dicho que el cristiano siempre tiene algo. Tal vez usted no lo tiene en la bolsa, pero lo tiene en el banco, lo tiene en la casa, lo tiene pues en alguna parte, pero usted siempre tiene algo. Entonces, había como ese mandato del Señor. Ahora, fíjese usted, ¿cómo venía uno al templo? Si yo tenía recursos, ¿verdad, hermanos? Yo podría traer un toro que se ofrecía. Y ese toro siempre se sacrificaba al Señor y siempre el sacerdote comía algo. Así que los sacerdotes y los levitas comían buena carne, ¿verdad? Porque los toros eran de un año, ¿verdad? O de un año y medio, y tenía que ser perfecto y sin defecto. Así que uno comía lo que comía el pueblo, ¿verdad? La idea. Bueno, pero lo que quiero decir es, pero si usted no tenía un toro, podía comprar un par de palomitas, y si no tenía palomitas, podía traer harina, y si no tenía harina, podía traer una hojaldra. Aunque sea un francés, tenía que traer la gente a la casa del Señor. ¿Cuánto cuesta un francés? Bueno, hay de 50 ahora y de 1 quetzal y hasta de 2 quetzales. Pues el francés que usted come. Pues usted dice, no, pues yo no como francés, como tortilla. ¿A cómo son? A 3 por 25, a 2 por 50. Pues traiga el valor de una tortilla. Ya, la idea es, tome algo de lo que Dios le proveyó esta semana y tráigalo. Y tráigalo, ¿por qué? Porque eso es muestra de decirle al Señor, Señor, no he dejado de comer porque tú me has suplido. Es como decírselo a uno mismo, no voy a estar sin nada. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos tiene, aunque sea algo. Cada primer día de la semana, cada uno tome algo aparte de lo que Dios le ha dado. ¿Y cómo debía hacer eso? Dice, era una participación individual. Cada uno de vosotros ponga algo. Aquí no está hablando, hermanos, de cuánto tiene usted. Aquí está hablando de que cada uno de nosotros tendríamos que pensar en ofrendar. Cada uno deberá decidir y cada uno deberá enseñar y cada uno debemos tener la oportunidad. ¿Cómo lo debemos hacer? Según haya prosperado. Según haya prosperado. Cuando el salmista en el Salmo 16 se está viendo a sí mismo. Ahora, el salmista, hermanos, era un hombre de mucha plata, por supuesto, porque era el rey. Al rey todo el mundo le llevaba regalos. Ya sea porque lo quisieran o porque estaban buscando favores, pero algo le llevaban, ¿verdad? Entonces el rey, en cuanto a economía, tenía mucho, ¿no? Pero él dice, es mejor que tesoros tu palabra. Él aprendió a darse cuenta que la parte económica no es al final lo más importante en la vida, aunque es importante. Bueno, pero cuando él dice, estoy feliz con la herencia que Dios me dio y estoy contento con lo que el Señor me ha dado y las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y estoy feliz con lo que Dios me ha repartido. Porque él reconoce que Dios le ha dado esas cosas. Entonces, la primera cosa es, la ofrenda es un acto de agradecimiento y la ofrenda debe darse de acuerdo a cómo usted se mire prosperado. Por eso no se aceptaba que el rey llevara una pichicatería, hermano. El rey no podía llevar menos que un toro, pero la Biblia dice que Salomón ofreció 7,000 holocaustos en un día. Tenía mucho para ofrecer, pero uno no tenía, yo no tengo, pero ni para ofrecer un toro en este momento, ¿verdad? Pero tengo algo. Entonces la idea es que usted tome algo de lo que Dios le dé, la primera cosa. La segunda cosa es, cuando usted piensa en la relación con Dios, ¿cómo se mira delante del Señor? ¿Como una persona prosperada o como una persona abandonada por el Señor? Honestamente, ¿cómo nos miramos, hermanos? Es que vea usted la historia del hijo pródigo, la volvemos a traer a luz. ¿Por qué? Porque el mayor se sentía como abandonado, dueño de todo y abandonado, viviendo en la riqueza del padre y no podía tener libertad de comerse un pan. Es que hay gente que vive así, hermanos, no ha entendido que Dios
le ha donado una serie de bendiciones para poder compartir. Entonces, cada uno, hermanos, como ha sido prosperado. Entonces esto de la prosperidad tiene que ver con una relación con Dios. En la relación. ¿Cómo se siente usted ante Dios? ¿Se siente como una persona que Dios le ha perdonado, que es valiosa, que el Señor le ama, que el Señor le cuida? Eso, hermanos, ¿cómo nos vemos delante del Señor? Entonces tenemos que vernos, el Señor nos ha amado. Jesús es nuestra conexión con el Padre. Y Él ama a usted y a mí como ama a Jesús, es la idea. Pero yo tengo que entender eso y tengo que vivir de acuerdo a eso. Entonces cuando yo descubro que Dios me ha prosperado, yo me doy cuenta que Dios me ha prosperado más de lo que yo he trabajado y merezco. Cada uno. Ahora vea usted, por eso es que el agradecimiento hay que enseñarlo a los hijos, hay que enseñarlo a los niños. ¿Por qué? Porque los niños piensan que su papá es el que les da todo. ¿Verdad? Gracias, papá, por haberme. Entonces uno tiene que aprender a ellos. De ahí es el tema de enseñarle a los hijos a apartar algo para ofrendar también. Cada uno deberá de traer algo. Si usted tiene un toro, toro. ¿Verdad? Si usted tiene un palacio, pues puede dar un palacio, délo. ¿Por qué? Así usted siente que le ha prosperado, Señor, pues dé como ha sido prosperado. Pero si usted lo único que tiene es el valor de una tortilla, pues ofrézcalo. No con lástima ni pensando, ay Señor, lo que te ofrezco no vale nada. Es parte de lo que usted entiende que Dios le ha repartido. Y usted lo trae como agradecimiento. Según haya prosperado. Pregunta para usted, ¿cómo se ve usted a sí mismo? ¿Cómo se ve usted a sí misma? ¿Prosperado por Dios? ¿Se ve que Dios le ha cuidado a usted? ¿Entiende eso usted? ¿Ha visto ese cuidado del Señor? Bien. Entonces, ¿qué agradecimiento hay en nosotros? Entonces, cada uno, cada primer día de la semana. Entonces, las ofrendas no es algo que hacemos una vez cada cuando, sino Pablo sistemáticamente nos recuerda, cada semana se presentan necesidades nuevas y cada semana tenemos oportunidades de asistir a la casa del Señor. Llevémoslo. ¿Quién debe hacer eso? Cada uno, ricos y pobres, grandes y pequeños. Todos, hermanos. Todos. Nosotros tenemos aquí unos sobres para los niños, para que les enseñen a diezmar. La idea es que usted pone un sobre y ahí su hijo, de todo lo que usted le da, le enseña a diezmar y le enseña a ofrendar. Yo les he regalado una cajita a los bebés donde tenemos los tres conceptos: ahorro, diezmo y ofrenda y gasto. ¿Cuánto del dinero que usted le da a su hijo, porque usted se lo provee, le ha enseñado usted a diezmar? Y es que hay que enseñarle a los hijos ese concepto de cómo administrar su dinero, porque después cuando ellos crecen, hermanos, no quieren dar ni para lo que se comen en la casa. No, es que yo saqué mi celular y mi celular me costó 8,000 y yo estoy pagando una cuota de 1,000, ¿verdad? Por 24 meses. Y de ahí le comienzan a hacer a uno las cuentas y no les quedó nada. Porque todos se lo gastan. No les enseñamos que la vida también implica administración. Y entonces nos encontramos tarde o más tarde con grandes problemas en la administración de la casa porque no se trabajó eso con los hijos. Entonces esta es la idea que tenemos que enseñar. Hermanos, ¿por qué ofrendamos? Es la pregunta que tenemos que hacer. Nosotros reconocemos que Dios es el dueño y dador de todas las cosas. Segunda de Corintios, capítulo 9, 8 y 9, todo ese capítulo habla de ofrendar, pero voy a hacer referencia al versículo 8, ¿verdad? Recuerde que Segunda de Corintios 6 y 7 dice:
El que siembra escasamente, escasamente también segará. Es que eso es como, la idea es de que Pablo está usando la imagen de una persona que siembra. Si usted solo tiene para sembrar, pues lo que sería una cuerda, como diríamos, ¿verdad? Pues lo de una cuerda va a cosechar, aunque va a cosechar más de lo que siembre, ¿verdad? Pero si usted siembra más va a dar. Entonces la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces cada persona tiene que decidir cómo lo va a hacer. Eso no se lo voy a poder decir yo. ¿Por qué? Porque yo no soy yo no sé cómo Dios lo ha prosperado. Por eso el acto de ofrendar es un acto voluntario, no es impuesto. Yo no le puedo decir a usted, usted tiene que ofrendar, hermano. Yeah. Pues yo sí le podría decir, ¿verdad? Pero yo no tengo por qué estarle imponiendo eso a usted, porque esto no es una imposición, sino es una respuesta de su agradecimiento. Pero, ¿por qué lo hacemos nosotros? Porque nosotros reconocemos, y vea el versículo 8 del capítulo 9 del 2 Corintios, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Mire, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, siempre, hermanos, todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, Dios es el que reparte, Dios es el dador, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pero Dios también está con el que siembra, con el que trabaja, con el que cosecha, dice, y el que da semilla al que siembra. Si quieren lo leemos juntos. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos con toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias. Me encanta este texto porque Dios es el que da semilla al que siembra, pan al que come. Usted le da pan a sus hijos, pero Dios dice que es Él el que le ha provisto a usted. Entonces su trabajo, hermano, su trabajo Dios se lo dio. Si usted ya no está contenta en ese trabajo, en ese trabajo, tenga la confianza que si es a través del trabajo que Dios le va a proveer, dígale, Señor, no estoy contento, no estoy cómodo aquí, sácame de este lugar. Tú me diste este lugar, Señor, pero yo siento que aquí ya no estoy prosperando. Muéveme, porque Él es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Él aumenta la sementera. La sementera era el huerto que sembraban en todo lugar. Entonces uno tiene esa libertad porque el trabajo Dios lo dio para que nosotros podamos suplir. Según hayamos prosperado, agradezcamos. Ahora vea este versículo 11. A mí me encanta este versículo, para que estéis enriquecidos en todo. Las palabras que Pablo utiliza aquí son absolutas. Mire, todo en todas las cosas. Para toda liberalidad, la cual produce para nosotros acciones de gracia. Vea pues, entonces llegan los hermanos con la ofrenda y dice, miren lo que les traemos, de aquí les traemos. ¿Y qué les? Entonces, los hermanos de acá ya les mandaron una ofrenda, porque aquí sabemos que hay muchas necesidades. Pues si usted es agradecido, usted es agradecida, ¿qué hace usted cuando alguien le ayuda? A mí me regalan un tamal, yo me lo como. Y antes de decir, Señor, este tamal viene de esta persona, yo quiero que tú la bendigas, te agradezco que tomaste este tiempo, ¿verdad? Oré por nuestros hermanos que me trajeron plátanos. ¿Por qué? Acciones de gracias, hermanos. Y cuando una persona ha sido bendecida y sabe que Dios oró por esa necesidad, cuando usted ha orado por una necesidad, le ha dicho, Señor, no tengo cómo resolver este problema.
De repente aparece un hermano de la iglesia, un amigo, un vecino, le dice, mire, tome porque esto, para que se ayude. Pues sí, hermanos, la persona se va a su cuarto o se va a su lugar y dice, Señor, te doy gracias. Le da gracias a Dios, pero el que es bendecido, dice, es el que provocó esas acciones de gracia también. Entonces, la idea, hermanos, es que podamos nosotros provocar acciones de gracias, muchas acciones de gracias por todo lo que hacemos, según haya prosperado. El dinero que se recoge debe usarse con responsabilidad también. ¿Por qué? Fíjese que aquí también está la integridad. La integridad es tan importante, hermanos, en la manera como administramos el dinero nosotros en la congregación. Tiene que administrarse con responsabilidad y con integridad. ¿Qué quiere decir eso? Que se debe utilizar para lo que se dio, que se debe utilizar para la obra de Dios, que nosotros no podemos decidir solamente agarrar, ¿verdad? Y en ese aspecto nosotros tenemos esa bendición, hermanos. Nosotros no nos metemos con el tema de finanzas directamente, sino hay la comisión. Y entonces Pablo dice, al llegar, versículo 3 dice, al llegar enviaré a quien vosotros hayáis designado por carta. Dice usted que dice, por carta. A quienes vosotros hayáis designado por carta, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si es necesario que vaya yo iré también. Pero la idea es que este acto de liberalidad lo administraban los hermanos donadores. Y en ese sentido tenemos que saber eso que tenemos que dar. Y por último, hermanos, las ofrendas se dan a personas que usted ni conoce. Es decir, que estas personas nunca van a llegar a usted y decir, mire, quiero agradecerle por una tarjetita, gracias porque usted me ayudó. Nadie va a agradecernos eso, ya. Porque mire, Macedonia, Europa, para África, había un buen espacio. Entonces nosotros no ofrendamos para personas que conocemos nada más, sino también ofrendamos para gente que usted nunca le van a poder dar gracias y quizás usted nunca los va a poder conocer. Pero Pablo dice, yo lo que busco es que haya una cuenta que abunde en el cielo para vosotros. El que sí tiene todo trabajado ahí, cosa por cosa, detalle por detalle, hasta un vaso de agua, dice el Señor, que en Palestina un vaso de agua era caro, ¿verdad? El mayor sí era el tiempo de Elías. Si un vaso de agua le dan, también tendrá su recompensa. Pero no va a ser del receptor, necesariamente. Puede ser que el receptor sea agradecido, sino de Dios, porque damos al Señor y a su obra. Ofrendar implica entonces a las personas reconocer y mirar dentro de sus corazones, dentro de su interior y verse. ¿Cómo se ve usted delante del Señor? Yo me veo como una persona bendecida, hermanos. Yo veo que Dios me ha colmado de gracia. Entonces, desde esa perspectiva, yo miro a los demás. Las ofrendas son invitaciones, hermanos, no son imposiciones. Nadie está obligado a ofrendar, aunque todos estamos invitados a hacerlo. Y no estamos hablando de diezmar. El diezmo, por lo general, la Biblia no dice, mira, si quieres diezmar, diezma. Dice, indefectiblemente diezmarás todo lo que te dé el Señor. Pero cuando habla de ofrendar, cada uno, según haya prosperado, llévelo a la iglesia. Por eso las ofrendas misioneras, nosotros apelamos más al concepto de la ofrenda de fe, la promesa de fe, a la ofrenda de fe. No le ponemos una cuota. Usted tiene que decidir cómo puede probarse a sí mismo diciendo, Señor, yo quiero confiar que me vas a dar. Entonces yo estoy pensando que quiero invertir, pero usted va a invertir en los camboyanos, en los nicaragüenses. Nunca quizá estas personas usted las va a conocer, pero usted está invitada a participar, ¿verdad? Para dar esta ofrenda para los santos. Entonces las ofrendas son invitaciones.
Y la invitación debe de darse a todos. No soy yo quien decide quién ofrenda y quién no. Porque esto es lo que había pedido Pablo. Dice en 2 Corintios, dice, vosotros, yo no les quería mencionar a ustedes, dice Pablo, pero vosotros me rogasteis que querías participar de ese sacrificio a los santos. Porque ustedes se habían dado al Señor primero y después de su pobreza dieron más allá de lo que Dios les había provisto. Entonces yo no voy a decidir, hermanos, porque a veces decimos, aquí no levantemos una ofrenda, hermano, aquí hay gente muy pobre. No, hay que darle la oportunidad a las personas a que muestren su generosidad. ¿Con cuánto es ese asunto de ellos? Pero no les quite a usted la bendición de ofrendar. Esa es la idea. Es una bendición que Dios quiere que nosotros invitemos a todas las personas. Entonces no vamos a estar quitándole a las personas la oportunidad de participar, sino es una invitación que Dios hace. Es una invitación a colaborar para la solución de necesidades, no solamente en la iglesia local, sino en la iglesia global, en el resto del mundo y en el resto de las necesidades. Es una invitación para ricos y pobres. Se hace semanalmente, es individual y es proporcionalmente a como usted haya prosperado. ¿Me explico? Y el pueblo del Señor dice, amén. Ahora, usted, hermano, tiene que aprender a ser fiel. Yo le animo, ¿verdad? El consejo que se da cuando uno habla de economía en la iglesia es, aprenda a diezmar. Ese es su primer paso. Si usted no lo está haciendo, aprenda, hágalo. Aprenda a diezmar. Y si también diezmando usted quiere ofrendar, ofrende. Pero no agarre el diezmo y lo ofrenda. Porque eso no es así, hermanos. Bíblicamente no es así. Lo primero es que aprendemos a diezmar. Pagamos nuestras deudas también. Porque no es quitarle a los acreedores para ofrendarle al Señor. Somos personas probas, somos personas que tienen integridad. Entonces usted no dice, no, mire, yo no voy a pagar la cuota de mi casa hoy porque se lo voy a ofrendar a la iglesia. No haga eso, hermano, no haga eso. Mejor pague la cuota de su casa, diezme si puede, si obedece, pague la cuota y si le queda algo, ofréndelo. Pero no haga al revés, esa es la idea, no lo haga al revés, porque no es así como Dios lo planeó. Al final, Dios ha prometido suplir todo lo que nos hace falta. Pues yo, como ni sé, como dice, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? ¿Qué le hace falta a usted esta mañana? ¿Qué es lo que hace falta en su vida esta mañana? El Señor ha prometido, Él suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. A algunos les falta obediencia al Señor, a algunos les falta agradecimiento, a algunos les falta, no tienen suficiente para el día de hoy, para suplir las necesidades de hoy. Pues dígaselo al Señor. Lo que nos haga falta, hermano. Si yo no tengo alegría, no tengo gozo, pídale al Señor. Si usted no tiene esa espontaneidad para reconocer que Dios ha sido bueno, pídaselo a Dios. Pero no es posible, hermanos, que aquí uno esté como atrapado, sino Dios quiere que esté agradecido. ¿Y sabe qué? Él es el que prospera la sementera. Y si no hay sementera, Él manda maná. Y si no hay maná, ofrece tierra para que coseche y trabaje. Algo va a hacer el Señor. Amén. Así es como la palabra de Dios nos manda a ser generosos. Generosos, hermano. Amorosos. Compartiendo con los necesitados lo más que podamos hacer. Sin descuidar la obra de Dios. Esta obra Dios nos la ha dado y tenemos que aprender a amar lo que Dios nos ha permitido funcionar como iglesia. Amado Padre, esta mañana
yo vengo delante de ti. En primer lugar, Señor, te quiero agradecer por la manera como me has tratado, cómo me has colmado, Señor. Lo has hecho a través de mi trabajo, lo has hecho a través de personas, lo has hecho, Señor, a través de gente que ni yo conozco y que ni puedo agradecerles. Quiero darte gracias, Señor. Quiero darte gracias porque en tu amor has decidido proveer para mí. Quiero darte gracias, Señor, por la alegría de conocerte y también por la riqueza, Señor, de tenerte conmigo en medio de todas las circunstancias de la vida. Tú estás conmigo y tu palabra dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y salvo será. Tú eres nuestra torre, tú eres el que nos da estabilidad, Señor. Tú eres el que nos has puesto en esos lugares de trabajo. Gracias te damos. Pero también nosotros queremos usar nuestro trabajo para la gloria de tu nombre. Queremos usar lo que hacemos para engrandecer tu nombre. Y queremos usar los recursos que nos has dado para compartir también y suplir nuestras necesidades. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Señor. También, tú sabes, Señor, que siempre nos miramos con alguna puerta de necesidad en la vida. Tú que conoces nuestra vida, mira eso que nosotros hemos pensado que lo necesitamos hoy. Dile al Señor en esta hora, ¿qué necesitas, hermano? Díselo porque el Señor dice, suplirá al que siembra, le dará semilla. Al que necesita pan, le dará pan. Multiplicará tu cosecha, dice su palabra. Pues es bueno que le digamos, Señor, yo necesito que tú intervengas en esta necesidad en mi vida. Toma esa necesidad, Señor. Trabaja como tú la vas a resolver. Y danos la alegría y el contentamiento. Señor, también queremos orar, que nos enseñes a ver que hay más personas mucho más necesitadas que yo puedo compartir con ellas. Quiero orar, Señor, que prosperes mi cementera y que me muevas a donde tú quieres para que yo tenga lo necesario y yo te glorifique siempre. Así que, Señor, hoy oramos por nuestro trabajo. Oramos, Señor, por lo que nos has permitido administrar. Y oramos por esta congregación, para que nos hagas una congregación de hijos agradecidos, que no negocien apoyar, sino siempre con generosidad aporten. Y que cada uno de nosotros seamos tocados a hacer esto, Señor, para la gloria de tu nombre. Por Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador oramos. Amén. Amén.